Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este día que nos regalas, por las bendiciones que hemos recibido, por las cosas buenas que tú nos comunicas. Te alabamos, te bendecimos. La palabra de hoy nos presenta en la primera lectura a Job, que está en una experiencia de conflicto consigo mismo ante la enfermedad, la situación adversa, ante esas situaciones límites que se presentan y que muchas veces a nosotros no nos dejan dormir porque no tenemos como un sosiego. Job habló diciendo: ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra y sus días son como el jornalero. Dice que como el jornalero aguarda su salario. Mi herencia ha sido meses baldíos. Me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Está enfrentándose a una realidad difícil. Se me hace eterna la noche y me harto de dar vuelta hasta el alba. Pensemos en los enfermos que están viviendo estas situaciones, o también nosotros cuando hemos experimentado la enfermedad, como ante el dolor que nos agota, y muchas veces también nosotros no podemos ni siquiera orar porque no tenemos las fuerzas suficientes. Lo mejor que tenemos que hacer es ofrecer ese dolor. Yo recuerdo que en un momento determinado de mi vida me enfermé por un cálculo renal y fue un dolor bien fuerte. No podía dormir y para mí era difícil hacer oración. Y en medio de todos esos dolores, lo mejor que tú puedes hacer es ofrecer ese dolor por el proceso de conversión nuestro particular o de nuestra familia o de la iglesia. Pero jamás entrar a renegar, jamás entrar a maldecir. Aunque yo sé que el ser humano tiene unas etapas que cuando está enfermo, por ejemplo, primero se niega a que sea él el que está enfermo. Esto no me puede pasar a mí. Después entra como en una especie de tristeza, no sé, como de pelea contra Dios, de rechazo a lo espiritual. Después viene como especie una negociación con Él. Si tú me curas, te prometo que de aquí en adelante ya no voy a fumar más, ya no voy a tomar más. Empiezan a hacer como unas negociaciones, pero parece que después eso no funciona y la persona vuelve y entra en ese estado de pelea consigo mismo, como está Job en esa lectura. Después viene una etapa como de resignación, pero la resignación es muy negativa porque es aceptar algo con rabia porque no hay más camino. Y el último es aceptar con amor lo que estamos viviendo, igual que Jesús aceptó con amor la experiencia de la pasión y la cruz, desde la experiencia del amor de Dios, y todo este dolor se convierte en un dolor salvífico, en un dolor que en vez de separarte de Dios, lo que hace es que te une más estrechamente a Él. Como el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:35. En todas esas situaciones nosotros salimos más que victoriosos. Es lo que el Evangelio nos comunica cuando dice que nuestro Señor Jesucristo se acercó a la suegra de Pedro y la cogió de la mano y la levantó. Es decir, nosotros siempre tener esa plena confianza o convicción de que en medio del dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el Señor viene a nosotros a darnos la mano para poder nosotros salir
más que victoriosos. Amén. Orando con la palabra.